Ahora mismo, mientras escuchas esto, podría existir en algún rincón del universo una burbuja que ya está borrando la realidad tal como la conocemos, expandiéndose hacia nosotros a la velocidad de la luz, sin dejar ni una sola señal de advertencia. No un asteroide, no una guerra nuclear. Algo mucho más silencioso y mucho más definitivo. Un cambio en las propias leyes de la física. Y lo más perturbador es que si esa burbuja existe jamás sabremos que viene. Un instante estaríamos aquí, hablando, respirando, existiendo, y al siguiente, sencillamente, no habría nada. Esta posibilidad, respaldada por cálculos serios de física teórica y confirmada en parte por el experimento más energético jamás construido por la humanidad, nació a finales de los años 70 en la mente de Sidney Coleman, uno de los físicos teóricos más brillantes y menos conocidos por el gran público de todo el siglo XX. Y para entender lo que descubrió, tenemos que bajar hasta la capa más profunda de la realidad, el modelo estándar de la física de partículas. En ese modelo, todo lo que existe se construye a partir de campos cuánticos que llenan todo el espacio. Un electrón no es una bolita sólida, sino una ondulación en el campo cuántico del electrón. Lo mismo ocurre con cada quark y con cada partícula que transporta las fuerzas fundamentales, como el fotón para el electromagnetismo o el gluón para la fuerza fuerte. Y durante décadas hubo un misterio central sin resolver. Según las matemáticas del modelo, todas las partículas fundamentales deberían carecer de masa, pero claramente no es así. La respuesta llegó gracias al trabajo de Peter Higgs y otros físicos en 1964, con la propuesta de un campo cuántico adicional, hoy llamado el campo de Higgs. A diferencia del resto de campos, que en el universo actual, frío y expandido, tienden a un valor de cero en la mayoría de puntos del espacio, el campo de Higgs nunca llegó a apagarse del todo. En el universo primitivo, extremadamente caliente, todos los campos bullían de energía. A medida que el cosmos se enfrió, la mayoría de esos campos se aquietaron hasta casi desaparecer, como un péndulo que pierde impulso hasta quedarse colgando, inmóvil. Pero el campo de Higgs, por sus propiedades particulares, no se comportó como un péndulo. Se comportó como un lápiz intentando mantenerse en equilibrio sobre su punta. Mientras el resto del universo se enfriaba a su alrededor, ese equilibrio se volvía cada vez más precario, hasta que, inevitablemente, cayó, adoptando un valor distinto de cero en absolutamente todos los puntos del espacio. Ese momento, conocido como ruptura de simetría, es el origen de la masa en el universo. Las partículas que interactúan fuertemente con el campo de Higgs sienten una especie de resistencia al moverse, como si el espacio se volviera pegajoso para ellas, y esa resistencia es, precisamente, lo que llamamos masa inercial. El fotón, que ignora por completo al campo de Higgs, sigue viajando sin masa a la velocidad de la luz. El electrón, en cambio, siente esa resistencia y adquiere masa. Es una explicación elegante, comprobada experimentalmente, y una de las mayores hazañas de la física del siglo XX. Pero aquí es donde Sidney Coleman hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Por qué el campo de Higgs se detuvo exactamente en el nivel de energía en el que se detuvo? En las matemáticas originales de Higgs y sus colegas, ese valor simplemente se asumía, sin más. Pero Coleman, manipulando las ecuaciones, descubrió algo que nadie había considerado. Podía haber más de un valle posible de energía, en el que el campo podría haberse asentado, igual que un lápiz que cae, puede caer hacia la izquierda, la derecha, adelante o atrás, de forma esencialmente aleatoria. Y aquí llega el hallazgo verdaderamente inquietante. Es perfectamente posible que, tras el nacimiento del universo, el campo de Higgs no haya caído en su verdadero mínimo de energía, el más bajo posible, sino que haya quedado atrapado en un mínimo local. Un pequeño valle intermedio, mucho más alto que el fondo real del paisaje energético, pero lo suficientemente estable como para que, a simple vista, todo funcione con normalidad. En física clásica, algo atrapado en un valle así se quedaría ahí para siempre. Pero la mecánica cuántica introduce un fenómeno que lo cambia todo, el efecto túnel. Las partículas y los campos, al comportarse como ondas y no como objetos perfectamente localizados, tienen una probabilidad, aunque sea diminuta, de atravesar barreras que en el mundo clásico serían completamente infranqueables. Ese mismo efecto túnel es el que permite que el sol brille y que la electricidad fluya en tu teléfono. Pero también significa que, si el campo de Higgs está atrapado en un mínimo local, existe una probabilidad real, por pequeña que sea, de que en algún punto aleatorio del espacio y del tiempo,
decida saltar de golpe hacia el verdadero mínimo de energía. Y ese salto no sería un cambio sutil. Al pasar a un nivel de energía más bajo, el campo de Higgs liberaría una cantidad descomunal de energía en el espacio circundante, creando lo que los físicos llaman una burbuja de vacío verdadero. Según los propios cálculos de Coleman, una vez que esa burbuja se forma, comienza a expandirse casi instantáneamente a una velocidad cercana a la de la luz. Eso significa, literalmente, que si una burbuja así estuviera expandiéndose hacia nosotros en este preciso momento, no tendríamos absolutamente ningún aviso previo de su llegada. Ninguna señal, ninguna luz que se adelantara a anunciarla. Simplemente, un instante estaríamos aquí, y al siguiente, no. Dentro de esa burbuja, las reglas cambiarían por completo. El nuevo valor del campo de Higgs alteraría no solo las masas de las partículas fundamentales, sino también el comportamiento mismo de las fuerzas de la naturaleza. Los átomos, tal como los conocemos, podrían dejar de ser estables. No habría estrellas ni planetas. Y según algunas versiones de la teoría, incluso la propia estructura del espacio y el tiempo dentro de esa región podría colapsar sobre sí misma. Ahora bien, ¿qué tan preocupados deberíamos estar de verdad? La respuesta empezó a perfilarse gracias al experimento más energético jamás construido por la humanidad, el Gran Colisionador de Hadrones en la frontera entre Suiza y Francia. En 2012, tras años de colisiones de protones a velocidades cercanas a la de la luz, los físicos finalmente detectaron la firma inequívoca del bosón de Higgs, la partícula asociada a ese campo que da masa a todo lo demás. Fue uno de los mayores triunfos científicos del siglo, y le valió a Peter Higgs el Premio Nobel de Física al año siguiente. Pero descubrir la masa exacta del bosón de Higgs permitió también algo mucho más inquietante: calcular, con precisión, la estabilidad real de ese campo. Y aquí está el número que lo cambia todo. Comparando la masa del bosón de Higgs con la masa del quark top, la partícula fundamental más pesada conocida, los físicos encontraron que el quark top es aproximadamente un 38% más masivo que el bosón de Higgs. Si esa proporción fuera menor a un 36%, el mínimo del campo de Higgs sería completamente estable, y no tendríamos nada de qué preocuparnos. Si fuera mayor a un 42%, el campo habría colapsado instantáneamente al nacer el universo, y nosotros ni siquiera estaríamos aquí para hablar de ello. Pero con ese 38%, justo en medio de ambos extremos, el campo de Higgs no es ni estable ni inestable. Es lo que los físicos llaman metaestable, atrapado en un mínimo local con una probabilidad real, aunque extremadamente pequeña, de saltar en cualquier momento hacia su verdadero mínimo de energía. Esto significa que, desde 2012, sabemos con certeza matemática que la posible descomposición del vacío de nuestro universo pende sobre el cosmos como una espada suspendida por un hilo, sin fecha conocida para caer. Ahora, la parte que ofrece algo de consuelo. Todavía hay bastante incertidumbre en estos cálculos, y la probabilidad de que esta transición ocurra es extraordinariamente baja, tan baja que según las estimaciones actuales, no se esperaría que sucediera hasta que el universo fuera muchísimo más viejo de lo que es ahora, posiblemente órdenes de magnitud más viejo que su edad actual. Pero como con cualquier proceso puramente probabilístico, hasta los eventos más raros pueden ocurrir en cualquier momento. Y en algún rincón lejano del universo, en algún punto de su pasado, esa transición podría ya haber comenzado, expandiéndose ahora mismo hacia nosotros a la velocidad de la luz, sin que exista forma alguna de saberlo, hasta el instante mismo en que llegue. Sidney Coleman, el hombre que descubrió todo esto, murió en 2007, sin llegar a ver cómo el Gran Colisionador de Hadrones confirmaría la existencia del campo que él había estudiado durante décadas. Pero dejó una frase que resume, mejor que cualquier otra, la inquietud de este descubrimiento. Durante mucho tiempo, se podía encontrar un consuelo estoico en pensar que, aunque el vacío cambiara algún día, quizás el nuevo universo resultante podría seguir sosteniendo algún tipo de estructura capaz de experimentar alegría. Esa posibilidad, escribió Coleman, ha quedado eliminada. Cuéntame en los comentarios qué te parece más inquietante. Que la estabilidad de todo el universo dependa de un solo número, que ese número esté tan peligrosamente cerca del límite, o que si esa burbuja existiera, ya no tendríamos ninguna forma de anticiparla. Y si te fascinan los límites más extraños de la física, suscríbete, porque en este canal seguimos explorando los misterios más profundos del cosmos.